Vea usted la información que le vamos a dar a continuación. Una investigación de Noticieros Televisa puso al descubierto cómo 18 militares retirados recibieron un ofrecimiento bastante tentador de convertirse en testigos protegidos en una investigación, aunque eso implicara incluso la implantación de pruebas para quedar excluidos de una condena. Lo curioso es que al investigar, algunos de ellos ya habían sido plenamente condenados. Vamos a ver. Yo creo que todo eso revela un problema de afectación. Todavía el Estado es débil, es institucionalmente débil, las instituciones judiciales también. Creo que se requiere un sistema judicial más fuerte, más autónomo, y que pueda soportar las presiones económicas, políticas o los amedrentamientos que son inevitables, pero que parece que aquí están siendo bastante fuertes. Noticieros Televisa tuvo acceso a documentos en donde personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos y el mismo fiscal del Ministerio Público en Guatemala, quienes llevan estos casos, proponen a los acusados convertirse en testigos protegidos, aunque eso implique la implantación de pruebas en estos juicios. Me dijeron pues que si yo podía colaborar en una forma de esclarecer este caso, que yo tendría prebendas que me excluirían de una condena, lo cual yo no, obviamente no la acepté, porque no lo considero inmoral, ilegal. Ante la negativa del acusado en convertirse en testigo, las mismas personas de la PDH y del Ministerio Público en Guatemala insistieron con la propuesta, ahora con los familiares del militar detenido. ¿Qué es exactamente lo que dice el papel? ¿Que mienta? Sí, porque primero involucrar a personas de las que uno no puede dar fe, o no estuvo en esa situación participando en las instituciones, por ejemplo. Incluso ofrecer hasta dejar la persecución penal, eso es un delito. Nunca lo debieron de hacer. Pero con el fin de persuadirlos, hasta les advirtieron y anticiparon su futuro, la condena, como lo han hecho en juicios anteriores. Me dijeron que le podría pasar lo que le pasó a otro oficial que ya está condenado. A mí me sorprendió mucho, comencé a investigar quién era él, y me dio mucha tristeza saber que ya está condenado, porque no quiso colaborar. Y es que tras la publicación del reportaje de Televisa en la que se establece que el coronel Francisco Gordillo se negó a colaborar con el Ministerio Público y la PDH a cambio de prebendas, distintas han sido las reacciones. El abogado César Calderón y la Fundación contra el Terrorismo brindaron su opinión. Se acerca a él estas dos personas del Ministerio Público, de la Procuraduría de Derechos Humanos, le ofrecen beneficios en cuanto al proceso al que está siendo sometido, siempre y cuando él mienta y señale falsamente a varios de sus compañeros de armas. Está implicada una hija del diputado Mario Taracena, que me parece que con su puño y letra escribió instrucciones para el coronel Francisco Luis Gordillo en el sentido de qué tenía que hacer y qué tenía que decir, y en esa misma nota manuscrita, cuya autenticidad el Ministerio Público tendrá que verificar, indica también que se le darán beneficios después de que él mienta, después de que él señale a sus compañeros de armas. Entonces es un caso gravísimo, diría yo, que vuelve a poner en entredicho al sistema de administración de justicia en nuestro país, porque nuevamente el Ministerio Público tendrá que investigarse a sí mismo. La ley del crimen organizado no da por sentado que una persona tiene que ser amenazada diciéndole, mire, queremos que declare en esta forma y entonces lo vamos a perdonar, le vamos a pedir una pena más baja, no vamos a perseguir a su familia. Esa es una forma mezquina de hacer justicia, lo que significa que en este caso su investigación es tan débil que necesitan un colaborador eficaz para armar el contexto de la investigación.
Después de eso van a contratar unos cuantos expertos extranjeros que van a escribir por $20,000, por $10,000, van a escribir una teoría de que hubo cualquier cosa con la guerra, y entonces eso se da por cierto, más el testimonio del colaborador eficaz. Armaron un caso. No hay un caso, sino que armaron un caso. La pregunta es, ¿en manos de quiénes están las instituciones actualmente el Estado de Guatemala? ¿En manos de extorsionistas o en manos de funcionarios que están sujetos a la ley? El Estado de Guatemala no solamente tiene que hacer una persecución basada en la ley, sino que tiene que tener la legitimidad de esa persecución. No podemos retroceder hace 500 años cuando era válido, por decirles un ejemplo, el que pudiera obtenerse la confesión de una persona por medio de la tortura. Y hace 500 años, si era un esclavo, tenía que ser torturado 2 veces para que fuera válida esa confesión. Estamos en el siglo XXI y pareciera que estuviéramos retrocediendo con funcionarios y empleados públicos que se le ha olvidado que son sujetos a la ley y no pueden hacer nada de lo que la ley no les permite. A ver, asimismo, el coronel retirado, Francisco Gordillo, brindó también declaraciones en torno al tema, confirmando la denuncia presentada en el noticiario mexicano Televisa, agregando que una de las personas que habría llegado y trabaja para una delegación de la Procuraduría de los Derechos Humanos es Sofía Taracena. Se presentó aquí a este centro una dama que se identificó con el nombre de Sofía Taracena, acompañada de un abogado. Entraron a mi habitación, me saludaron, luego el abogado dijo que tenía que hacer alguna cosa afuera y me dejó únicamente con la dama, quien me manifestó que mi caso era difícil y que yo, con las pruebas que habían en mi contra, yo prácticamente iba a ser condenado, pero que tenía una oportunidad de ser libre media vez yo colaborara con ellos, y inculpando a mis compañeros, lo cual yo dije que no, que era inmoral, ilegal, porque yo prefiero, por los pocos años de vida que me queda, vivir con dignidad y no vivir pues con la mácula, con la sentencia pues de un delator. Mi hija llegó a la Procuraduría de los Derechos Humanos, entonces creo que ahí fue donde la contactó la señorita pues Sofía Taracena, quien a la vez cuando llegó le dio por escrito, tenemos un perfil de lo que tenía que hacer yo para poder ser un testigo, que tenían que venir aquí al centro médico a visitarlos a todos, que después me citaban a mí a la Procuraduría de Derechos Humanos, y que ahí en un lugar privado yo podía declarar que que podían distorsionar mi voz y que no saldrían mis características físicas, y entonces eso es ilegal, inmoral. Nosotros no pedimos que no se investigue, al contrario, que se investigue, que se establezca la verdad, pero que no castiguen a inocentes para decir que en Guatemala hay justicia y que reciban después en el extranjero una condecoración. Y el Ministerio Público emitió un tuit desde su cuenta oficial en el que la Fiscalía de los Derechos Humanos informó que en ningún caso se ha acercado con militares indicados de la violación de derechos humanos durante el conflicto armado interno, o bien con sus familiares para establecer acuerdo alguno.